articulación entre el cuerpo de la costilla y, perdón, el cuerpo de la vértebra y el cuerpo de la cabeza de la costilla. Salud. La otra articulación es la costo ¿qué? Transversa, que sería entre el tubérculo de la costilla y el proceso ¿qué? Transverso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si lo tratamos de ejemplificar aquí, ¿cómo lo tendríamos? Tendríamos aquí ¿se acuerdan? La vértebra. Si hacemos un corte coronal, ¿no? Las hemicarillas. Y acá la otra vértebra, el otro lado de la vértebra con sus hemicarillas. Y aquí tendría la hemicarilla inferior de la vértebra ¿qué? Inferior, salud. Entonces aquí estaría la otra. ¿Okay? Ahí estaría. Entonces la cabecita de la costilla, ¿dónde vendría? Vendría aquí así, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y acá está el cuello de la costilla. Y aquí estaría, ¿qué estructura estoy poniendo aquí? El disco intervertebral, ¿verdad? Y entonces aquí tendría el ligamento intraarticular y todo esto envuelto por una cápsula ¿qué? Articular, que es una membrana sinovial. ¿Se acuerdan que aquí hay unos ligamentos? ¿Verdad? Vamos a poner aquí el tubérculo de la costilla y aquí ya el resto de la costilla. Y aquí vendría el proceso ¿qué? Transverso. Entonces aquí estaría la articulación costo-transversa. Esta articulación costo-transversa es sinovial plana. Muy bien. Y se acuerdan que aquí había varios ligamentos. ¿Qué ligamentos había? El costo transverso, que va del cuello, este es el cuello, hacia el proceso ¿qué? Transverso. Este es el costo ¿qué? Transverso. Después tengo uno que va del proceso transverso hacia el tubérculo de la costilla, pero en su porción no articular. ¿Cómo se llama este? Costo transverso lateral. Y después tendríamos uno que vendría del proceso transverso de la costilla superior hacia el tubérculo de la costilla, que será el costo transverso ¿qué? Superior. Entonces, esos son los ligamentos de la articulación costo transversa. Y por otro lado aquí el intraarticular entre la cabeza de la costilla y el cuerpo de las vértebras, ¿verdad? Muy bien. Si nos vamos a las articulaciones aquí entre los cartílagos costales y el esternón, son articulaciones sinoviales planas, a excepción de la primera costilla, ¿verdad? Que es una articulación ¿de qué tipo? Fibrosa, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí de las costillitas? ¿No? ¿Cuál es la costilla más larga? La más larga es la séptima, es la más larga, ¿sí? ¿Cuáles son las costillas que más se fracturan? Pues las más largas, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí la quinta, sexta, séptima costilla, son las que más se fracturan, ¿verdad? Las que menos se fracturan, las primeras, ¿verdad? Las primeras 3, 4 se fracturan menos. ¿Por qué? ¿Quién las está cubriendo aquí? El pectoral mayor y el pectoral menor. Quiere decir que si vemos un paciente con fracturas de las primeras costillas, quiere decir que tuvo un fuerte traumatismo, ¿verdad? Sí. Y que seguramente puede tener lesión de estructuras que van del cuello hacia el tórax, ¿verdad? Sobre todo hacia el mediastino. Entonces puede tener lesión de parte del plexo braquial, ¿sí? Lesión de troncos supraórticos y guanas ranas, ¿verdad? Entonces, importante las fracturas de las primeras costillas o laceración de la aorta, del arco de la aorta, ¿verdad? Si tenemos fracturas de las costillas inferiores, vamos a poner de la sexta, séptima hacia abajo, ¿sí? Se puede asociar con lesión de ¿quién más? De estructuras pulmonares, estructuras intratorácicas y estructuras ¿qué? Intraabdominales, ¿verdad? Porque sabemos que aquí estamos viendo el orificio inferior del tórax, ¿verdad? Y en este orificio inferior del tórax, ¿quién se encuentra? El diafragma. Y sabes que el diafragma tiene forma de una cúpula, de tal manera que esta cúpula llega arriba hasta la altura de ¿qué espacio intercostal? Quinto espacio intercostal. Un poquito más elevado del lado derecho que del lado izquierdo, por la presencia de una gran víscera aquí del hígado, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene una herida penetrante del tórax por abajo del quinto espacio intercostal, puede tener lesión pulmonar, pero también lesión ¿qué? Abdominal. Y si es del lado derecho, pues el hígado. Y si es del lado izquierdo, vaso o estómago, que son las vísceras supramesocólicas. Entonces es importante tener presente que lesiones penetrantes o fracturas de las últimas costillas generalmente son lesiones combinadas tóraco ¿qué? Abdominales, ¿verdad? Si me voy al orificio superior del tórax, ¿sí? Lo que sería la abertura torácica, ¿qué encontramos allí en esta abertura torácica? Mira, primero, ¿quién la limita?
La primera vértebra torácica, después la primera ¿qué? Costilla, y hacia adelante el manubrio esternal, lo que es la escotadura supraesternal o escotadura ¿qué? Yugular. Ahora, este opérculo torácico vemos que no está horizontal, ¿verdad? Sino que está viendo hacia arriba y hacia adelante, exactamente. De tal manera que su extremo anterior es más inferior. Se encuentra más o menos a la altura de ¿qué vértebra? T2, T3, exactamente a la altura de T2, T3. Fíjense ahorita cómo ahí el plumón cae hacia atrás. Aquí está T1, aquí está T2 y acá abajo viene T3. Entonces hasta ahí se encuentra el límite anterior de la abertura torácica si lo proyectamos hacia atrás en T2 y T3, ¿sí? Esto hace que parte de los vértices del pulmón, ¿sí?, estén sobrepasando lo que sería esta abertura torácica superior. Llega este vértice del pulmón, nunca supera o rebasa la cabeza de la primera costilla, pero hacia adelante se encuentra 3-4 centímetros por arriba del borde anterior de esta abertura ¿qué? Torácica. Y ustedes saben que aquí, ¿sí?, este vértice del pulmón está cubierto ¿por quién? Por la cúpula de la pleura cervical. Es la pleura parietal en su porción ¿qué? Cervical. Y ustedes también saben que aquí hay un ligamento que está formando como una especie de un capuchón para evitar que se lesione esta pleura cervical. ¿Cómo se llama ese ligamento? El suprapleural, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Este ligamento suprapleural está reforzando hacia arriba la cúpula pleural, la pleura cervical en su porción parietal, ¿verdad? Que viene aquí del proceso transverso de C7 y de ahí se extiende como un abanico para insertarse en este sitio que estoy señalando aquí. Exactamente, el borde interno de la primera ¿qué? Costilla. Entonces se va fijando en todo este borde interno de la primera costilla y viene del proceso transverso de C7 y está reforzando la pleura ¿qué? Cervical. Ahora, ustedes saben que por delante, más bien por arriba de esta primera costilla, aquí mi dedo ¿qué representaría? ¿Qué vasos? La arteria subclavia y la vena subclavia, ¿sí? Quiere decir que la arteria subclavia atrás y la vena subclavia hacia adelante, estos dos vasos se encuentran por delante de esta cúpula ¿qué? Pleural, de la pleura cervical y de este ligamento supra ¿qué? Pleural, ¿verdad? Y que se encuentran por abajo de este hueso. ¿Qué hueso es este? La clavícula. Entonces va saliendo la vena subclavia y la arteria subclavia, que se localizan por abajo de la clavícula y se localizan por arriba de la primera ¿qué? Costilla, ¿verdad? Y esto es importante porque en ocasiones el médico ¿qué tiene que hacer? Una punción ¿de quién? De la vena subclavia. Y entonces va a tratar de no meter la aguja hacia atrás porque puede lesionar la arteria, pero sobre todo puede lesionar la pleura cervical y provocar un neumotórax, ¿verdad? Entonces generalmente el médico debe meter la aguja en sentido horizontal, paralelo casi al plano cutáneo, dirigiéndole hacia esta escotadura. ¿Cómo se llama esta escotadura? Escotadura yugular o supraesternal, ¿sí? Para tratar de puncionar a la vena ¿qué? Subclavia. Ahora, ¿se acuerdan que atrás del vértice del pulmón, aquí está el vértice del pulmón, atrás de él, sobre la cabeza de la primera costilla, ¿qué hay? ¿Qué ganglio? El ganglio estrellado, exactamente. Entonces, el ganglio estrellado se encuentra por atrás del vértice del pulmón. ¿Y el ganglio estrellado lo forma qué elementos? El cervical inferior. Muy bien. El ganglio cervical inferior y el primer ganglio ¿qué? Torácico. Que son ganglios simpáticos, son muy simpáticos, una estrella muy simpática, ¿verdad? Entonces, recuerden que de aquí pasan, no hacen relevo, pasan las fibras preganglionares ¿qué? Simpáticas, que van a hacer relevo en el ganglio cervical superior, que va a estar hasta acá arriba, en relación con el proceso transverso de esta vértebra. ¿Qué vértebra es esta? El atlas. Y de del ganglio cervical superior salen las fibras postganglionares simpáticas, que se van acompañando a la arteria carótida externa e interna, y da la inervación simpática a la cabeza. Entonces quiere decir que si el sujeto tiene un tumor del vértice del pulmón y que destruye el ganglio estrellado, se van a lesionar las fibras preganglionares ¿qué? Simpáticas. Y nos daba el síndrome de Horner, ¿verdad?
y entonces el sujeto pierde la sudoración de la mitad de la cara, la pupila se hace chiquita, el ojo se hunde en oftalmos y tiene una ptosis, y se pierde la vasoconstricción de los vasos de la cara, y entonces tiene vasodilatación, una rubicundez hemifacial. Fíjense, y es una lesión aquí a nivel del cuello de la primera, ¿qué? Costilla, y se manifiesta en la cabeza, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahorita del tórax óseo? ¿No? Okay, muy bien. Vamos a ver ahora el diafragma. Sí, diga. ¿De la qué? ¿Si no tiene que ver con qué? ¿Con el retroperitoneo? Suprarretroperitoneal. Ni moders, nada. Nada. Está muy lejos, ¿sí? Ahí va a estar, ahí propiamente usted ya está en el retroperitoneo, ¿sí? En donde se pueden poner en contacto el peritoneo parietal y la pleura parietal. Ahí en la unión entre donde está el diafragma, ¿sí? Pero no tiene que ver nada con el ganglio estrellado, ¿eh? Con peritoneo nada, porque usted dijo algo de peritoneo, ¿no? Fosa retro. Decía que había en las fosas suprarretroperitoneal y venía que la respuesta era ganglio simpático, pero yo había encontrado en otro lado que eran como algo así estrellado asimpático. Sí, no, o sea, en el retroperitoneo se encuentra parte de la cadena simpática. La cadena simpática se extiende a todo lo largo de la columna vertebral. O sea, ¿hay ganglios simpáticos en el retroperitoneo? Claro que sí. Pero el ganglio estrellado se encontraría en el espacio subpleural. Subpleural. ¿Ok? Sí, en relación con la pleura costal. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Bien. Diafragma. El diafragma tiene forma de una ¿qué? Cúpula. Y esta cúpula está viendo hacia arriba y forma el piso de la, más bien limita o obstruye el orificio inferior del tórax, ¿verdad? Si lo vemos por arriba, el diafragma, vemos que primero tiene aquí una porción central, pero más hacia el plano anterior que hacia el plano posterior. ¿Qué presenta? El tendón central, ¿verdad? Entonces, si lo vemos por arriba, aquí estaría el tendón central, ¿verdad? Este es el tendón central, ¿sí? Esto es anterior y esto es posterior. Quiere decir que aquí atrás estaría ¿quién? Exactamente, sería la columna vertebral, y aquí adelante el esternón. Y aquí entre el esternón y la columna vertebral, lo que serían ¿qué? Las costillitas, ¿verdad? Ahí estarían las costillitas. Muy bien. Entonces, este tendón central del diafragma se encuentra a la altura de ¿qué vértebra? T8, ¿sí? Y si esta es la línea media, vemos que del lado derecho de la línea media, aquí se encuentra un orificio. ¿Cómo se llama? Es el orificio de la vena cava, ¿qué? Inferior. Entonces, el orificio de la vena cava inferior se encuentra a la altura T8 del lado derecho de la línea media en el tendón, ¿qué? Central. Muy bien. El diafragma, ¿se acuerdan que tiene 3 tipos de fibras? ¿Cuáles son? Muy bien. Externales, que van del apéndice, gifoides, y después tengo las fibras, ¿qué? Costales. Las fibras costales sabemos que van desde la 7ª costilla hasta la 12ª, ¿qué? Costilla. Y acuérdense que la última costilla es así cortita, después viene la 11, después 10, y estas articulándose con la 9ª y después la 8ª. ¿Se acuerdan que aquí vendrían los cartílagos de las costillas, ¿qué? Falsas, ¿verdad? Y entonces se viene insertando aquí las fibras costales. Quiere decir que las fibras más posteriores, que vienen de las 2 últimas costillas flotantes, son las más que inferiores. Y las que vienen de la 7ª costilla serán las fibras más anteriores y superiores, ¿verdad? Entonces viene así en forma oblicua, ¿verdad? Acuérdense que el diafragma, su borde inferior tiene esta forma. Tiene así, en forma ¿qué? Oblicua. Está viendo hacia abajo y hacia adelante. Aquí está insertándose en la última costilla, ¿sí? Y aquí insertándose en la 7ª, ¿qué? Costilla. En la vecindad donde la costilla se articula con el cartílago costal, ¿verdad? Entonces aquí vendrían las fibras, ¿qué? Costales, ¿verdad? Llegando al tendón central. Después tengo las fibras, ¿qué?
vertebrales, ¿verdad? Y las fibras vertebrales se dividían en dos pilares, ¿verdad? El pilar derecho y el pilar izquierdo. Entonces tendríamos aquí L1, L2 y L3 con sus procesos transversos. Y ustedes saben que el pilar derecho es más voluminoso que el pilar ¿qué? Izquierdo. ¿Dónde se inserta el pilar derecho? ¿En dónde? En los cuerpos vertebrales, discos intervertebrales, procesos transversos. ¿De qué vértebras? De L1 a L3. Aquí vendría el pilar ¿qué? Derecho. Y el izquierdo vendría de las dos primeras vértebras lumbares. Ahí estaría el pilar ¿qué? Izquierdo. Y entre estos dos pilares van dejando aquí un pequeño orificio. ¿Cómo se llama ese orificio? El hiato aórtico. Y el hiato aórtico se localiza a nivel de ¿qué vértebra? T12. ¿Sí? T12, ahí está limitado el hiato ¿qué? Aórtico. ¿Qué pasa por el hiato aórtico? La aorta, ¿verdad? Es donde la aorta torácica se continúa como aorta ¿qué? Abdominal, ¿verdad? Esta sería la altura de T12. ¿Puede pasar otros elementos? Sí, ¿como cuáles? Conducto torácico. Conducto torácico, acuérdense que va a recibir la linfa de los miembros inferiores y del abdomen y pelvis y de la cisterna lumbar o cisterna de Pequet en L1, L2 y después se continúa con el conducto ¿qué? Torácico. ¿Y el conducto torácico dónde dijimos que desemboca? En el ángulo, sí, entre la yugular interna y subclavia, ¿del lado qué? Izquierdo, del lado izquierdo. Muy bien. Estos pilares, si vamos con el pilar derecho, van a llegar hacia el tendón ¿qué? Central, en su porción cóncava, en esta, ¿verdad? Entonces ahí vienen los pilares. Vamos a ver que el pilar derecho pasa a la línea media, ¿verdad? Y se abren sus fibras para alimentar un pequeño hiato. ¿Qué es el hiato qué? Esofágico. El hiato esofágico que se encontraría a nivel de ¿qué vértebra? T10. Entonces el hiato esofágico a la altura de T10 y al lado izquierdo de la línea media. Y aunque esté del lado izquierdo de la línea media, lo forma el pilar ¿qué? Derecho. Lo forma el pilar derecho del diafragma. Y aquí pasa el esófago, que después se va a continuar con el estómago. Aquí estaría el pilar izquierdo, ¿sí? Pilar derecho, ¿sí? Del lado izquierdo de la línea media. Y además del esófago, ¿quién más pasa? Los nervios vagos, ¿verdad? En el hiato esofágico, los nervios vagos. El vago derecho va por delante o por atrás. Por atrás. Y el vago izquierdo por delante. Acuérdense que la izquierda antes de la derecha. Esperemos que ganemos. Muy bien. Entonces, ¿queda claro? Muy bien. Entonces, por ahí dijeron, vena ácigos. La vena ácigos puede pasar en el hiato ¿qué? Aórtico. Exactamente, puede pasar en el hiato aórtico, ¿verdad? ¿Sí? Vena ácigos o también la hemiácigos, que a veces se labran sus propios agujeros en los pilares derecho e izquierdo del diafragma. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién inerva el diafragma? Los nervios frénicos, ¿verdad? Y los nervios frénicos, ¿se acuerdan que vienen aquí a nivel cervical de C3, C4 y C5, raíces del plexo cervical? Alguien dirá, C5, plexo braquial. Cierto, el plexo braquial de ese ramito para formar parte del nervio frénico. Desciende y se va por delante de ¿qué músculo? En el cuello. Escaleno anterior, exactamente. Acuérdense que el escaleno anterior llega a la primera costilla. Y entonces por delante del escaleno anterior desciende el nervio frénico. Después el nervio frénico desciende por el mediastino superior y después por el mediastino ¿qué? Medio. Mediastino medio, ¿verdad? Pasa entre el pericardio fibroso y la pleura parietal en su porción mediastínica. Muy bien. Acuérdense que el frénico derecho en el mediastino superior acompaña la vena cava superior y cuando llega al mediastino medio, ¿sí? Se relaciona con la vena cava ¿qué? Inferior. Entonces aquí en el orificio de la vena cava inferior también va el nervio frénico del lado ¿qué? Derecho. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que el nervio frénico es un nervio mixto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es niño y niña o qué? Sí, sí. No, que lleva fibras sensitivas y fibras ¿qué? Motoras. Fibras motoras lo acaban de decir, al músculo ¿qué? Diafragma. Y fibras sensitivas al pericardio fibroso, exactamente, a la pleura mediastínica, ¿sí? Y al mismo diafragma, igual.
¿verdad? Le da sensibilidad al diafragma, a la pleura mediastínica y al pericardio fibroso. De ahí que una irritación del nervio frénico se manifieste muchas veces con un dolor supraclavicular, que son los dermatomas C3, C4 y C5. Es un dolor ¿qué? Visceral referido. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahí vamos. ¿Sí? Relaciones del diafragma, no creo que tengamos problemas, ¿verdad? Desde primaria, desde el kinder nos decían, ¿sí? El diafragma, ¿sí? Del lado derecho, ¿se relaciona con quién? Con el hígado. Entonces pondríamos aquí el higadito del lado derecho. ¿Con quién más? Con el fondo del estómago, ¿sí? Y con el vaso, ¿sí? ¿Se relaciona con los riñones? Sí, ¿verdad? Su cara inferior y posterior, acá hasta atrás, estarían los riñones, el riñón derecho con el receso hepato-renal y el riñón izquierdo con el receso espleno-renal. Y los riñones, entonces, en su cara posterior relacionándose con el diafragma. Doctor, una pregunta. Sí, diga. ¿A qué nivel está el receso costodiafragmático? El receso costodiafragmático, ¿sí? Estaría, vamos a poner aquí la pared del tórax, vamos a ponerla aquí, ¿sí? Y vamos a poner la pleura parietal, que viene en su porción, ¿qué? Costal, llega a la inserción del diafragma en sus inserciones costales y se refleja a la pleura, ¿qué? Diafragmática, ¿sí? Aquí se forma un receso, un fondo de saco costo diafragmático, ¿sí? Por otro lado, arriba tendría el borde inferior ¿de quién? Del pulmón. Vamos a poner el borde inferior del pulmón. Entonces, observamos que el borde inferior del pulmón no alcanza este fondo de saco, ¿verdad? Entonces dice que el receso es todo esto. Esto que voy a poner aquí rayado sería el receso costo, ¿qué? Diafragmático, ¿ok? Este se va a encontrar a diferentes niveles de acuerdo a la anatomía de proyección. Entonces vamos a poner a través, si pasa una línea a la cara anterior del tórax, en la línea medio clavicular, ¿sí? El borde inferior del pulmón se encuentra a nivel de ¿qué? Costilla. Sexta, exactamente. Mientras que el diafragma se encontraría a la altura de la octava. Esa sería la línea medio clavicular. Si me voy a la línea axilar media, ¿sí? Voy a encontrar que el borde inferior del pulmón se encuentra a nivel de ¿qué costilla? Octava, exactamente. Así como se encontró aquí la pleura, ¿verdad? Mientras que la pleura se va a encontrar a nivel de ¿qué costilla? De la décima. Y si me voy a la cara posterior, allí cerca de la columna vertebral, ¿sí? Si veo ahora la columna vertebral por atrás, el tórax, ¿sí? Este sería, vamos porque esta fuera la columna vertebral, y aquí estaría el tórax. Voy a encontrar, aquí estaría el diafragma, ¿sí? Una vista posterior. Voy a observar que el receso va a estar limitado. Arriba estaría el borde inferior del pulmón. Aquí está el borde inferior del pulmón. Estoy viendo por atrás el pulmón. De hecho, aquí voy a poner esta cisura. ¿Qué cisura estoy poniendo? Oblicua, exactamente. Ahí está el otro pulmón y la cisura oblicua. Este es el lóbulo superior, este es el lóbulo inferior. Muy bien. Este borde inferior, en relación con la columna, se encuentra a la altura de T, de 10. Exacto. Mientras que la pleura, T12. Quiere decir que aquí el receso, ¿sí? Aquí sería a nivel de T, T12. ¿Sí? Entonces, todo esto sería el receso. Este receso es muy grande durante la expiración, porque el pulmón tiende a colapsarse. Y durante la inspiración, tiende a la inspiración forzada, estos límites inferiores del pulmón cambian, ¿verdad? Se hacen un poquito más inferiores. Aquí estamos hablando de una respiración normal. Esos serían los límites, ¿ok? Esto es importante porque cuando el cirujano va a hacer una nefrectomía, ¿qué es nefrectomía? Quitar un riñón, ¿sí? Los riñones decíamos que se relaciona su cara posterior con el diafragma, ¿verdad? Ahí estaría el riñón. Entonces, si hacemos una incisión posterior para hacer una nefrectomía, hay que tener cuidado que aquí puedo lesionar el receso costo diafragmático. Y entonces, quitar el riñoncito, pero provocar una lesión de este receso y provocar un neumotórax, ¿sí? Sobre todo del lado derecho, ¿verdad? Que esté un poquito más descendido. ¿No, verdad?
Del derecho está más arriba, ¿verdad? El izquierdo estaría un poquito más abajo. Entonces más riesgo del lado izquierdo que del lado derecho. ¿Ok? Porque está más inferior este pequeño receso. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda de diafragma? ¿Quién irriga el diafragma? Musculofrénica. Muy bien, la arteria musculofrénica, que es rama terminal de la torácica interna, ¿verdad? Y las arterias intercostales, tanto anteriores como posteriores. Acuérdense que las intercostales anteriores vienen principalmente de la torácica interna y las intercostales posteriores de la aorta, ¿ok? A excepción de las dos primeras, que es el tronco tiro cervical, ¿verdad? Muy bien. Más bien del costo transverso, ¿verdad? Del tronco, ¿sí? Cérvico intercostal, ¿sí? ¿Se acuerdan? La arteria subclavia da el tronco, ¿sí? Cérvico intercostal, de donde se origina el tronco de las intercostales superiores, donde se originan las primeras dos intercostales que posteriores. Es el cérvico intercostal, no el tiro cervical. ¿Okay? Muy bien. Bien, vamos ahora a mediastino. Mediastino, ¿cómo se divide? Superior e inferior. En forma convencional, trazo un plano imaginario que vaya de dónde a dónde. Ángulo external al disco intervertebral T4, T5. ¿Ok? Muy bien. ¿No es en la unión del manubrio con... Ángulo external, manubrio, es lo mismo. ¿Es el ángulo external o ángulo de Luis? Sí, está bien. Es manubrio con cuerpo. Sí, es lo que está diciendo usted, está bien. Usted no les haga caso de esos burlones. Muy bien. Entonces tengo mediastino superior y mediastino ¿qué? Inferior. Ahora, el inferior, ¿cómo se subdivide? Exactamente, anterior, medio y posterior. ¿Quién lo está subdividiendo? El pericardio, ¿verdad? Fibroso, divide anterior, medio y el posterior. Muy bien. Mediastino superior, ¿qué estructuras vamos encontrando? Bueno, este plano pasa a nivel de la bifurcación de ¿quién? De la tráquea. Entonces pondríamos la bifurcación de la tráquea en la carina, bronquio principal derecho, bronquio principal ¿qué? Izquierdo. ¿Okay? Cartílagos traqueales y cartílagos bronquiales. Esto se encuentra en este plano, ¿verdad? Este plano que estamos poniendo aquí. Aquí vendría la tráquea dividiéndose el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, ¿verdad? La carina. Entonces todo lo que queda arriba de la bifurcación de la tráquea es mediastino ¿qué? Superior. Quiere decir que la tráquea está en mediastino superior. Fíjense qué inteligente soy, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otros elementos están en el mediastino superior? Grandes vasos. Grandes vasos. Vamos a ir primero el timo, que no es un gran vaso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vamos a aclarar que no es un gran vaso, ¿sí? Primero estaría aquí el timo, o restos ¿qué? Timo. ¿Que se puede continuar con el mediastino anterior? Sí. Sabemos que el timo es muy voluminoso en el niño, que ya al llegar a la pubertad ya empieza a involucionar, y que en una radiografía de tórax de un niño se ve un ensanchamiento, se ve una opacidad del mediastino superior. Y no quiere decir que tenga una laceración de la aorta, no, se llama timo, ¿ok? Se llama timo, esa más. Bien, por atrás del timo, ahora sí encontramos grandes, ¿qué? Vasos. Y entonces, ¿como cuáles? Antes, fíjense, vamos a ir adelante hacia atrás. ¿Qué estoy poniendo aquí? Miren, es este vaso que se forma de la unión de esto. Vena brachiocefálica izquierda, que se forma de la unión de la yugular interna con la subclavia izquierda. Después acá tengo la vena brachiocefálica, ¿qué? Derecha, que se forma de la yugular interna derecha y subclavia derecha. Se unen las dos venas brachiocefálicas y forman ¿qué? Vena cava, ¿qué? Superior. Esta es la vena cava superior, formada de la unión de las dos venas ¿qué? Brachiocefálicas. Y estoy viendo que esta vena cava superior, en su origen, está en el mediastino superior, pero después se dirige hacia abajo, va por delante del pedículo pulmonar derecho y llega al mediastino medio, porque va a atravesar al pericardio ¿qué? Fibroso. Se va a meter aquí en el pericardio fibroso. Muy bien. Me voy ahora sí, y decían otro gran vaso que es el arco de la aorta. Entonces viene aquí el arco de la aorta como continuación de él. ¿De quién? ¿De la aorta qué? Ascendente. Entonces viene aorta ascendente y después viene arco de la aorta, que se monta sobre este bronquio. Bronquio principal ¿qué? Izquierdo. Muy bien.
Entonces, este arco de la aorta, si está sobre la bifurcación de la tráquea, se va a encontrar a nivel de ¿qué vértebra? T4, ¿verdad? Entonces, cuando veo una teleradiografía de tórax y veo el botón aórtico, sé que ese botón de aórtico hacia atrás está a nivel de T, ¿qué? 4. Muy bien. Sigo. Arco de la aorta, primera rama que da. Tronco brachiocefálico. Que fíjense cómo este tronco brachiocefálico pasa por atrás de ¿quién? De la vena brachiocefálica izquierda, ¿verdad? Y este tronco brachiocefálico en la articulación esternoclavicular, ¿qué hace? Carótida común derecha y la arteria subclavia, ¿qué? Derecha. Y ven cómo la arteria subclavia derecha va por atrás de la vena subclavia, ¿verdad? Muy bien, salud. Montándose sobre la primera, ¿qué? Costilla. ¿Qué otras estructuras veo? Miren, estoy viendo que este tronco brachiocefálico está por delante de la tráquea. Y aquí también delante de la tráquea y después dirigiéndose hacia el lado izquierdo, ¿quién va? Carótida común, ¿qué? Izquierda. Y por último aquí tendría la subclavia, ¿qué? Izquierda. Y aquí viene por atrás de la arteria, ¿qué? Subclavia. De la vena, ¿qué? Subclavia. Entonces, ¿qué otros elementos voy a encontrar aquí en el mediastino superior? Los nervios vagos. Fíjense, para seguir un orden, ya que vamos de superficial o de anterior a posterior, pondría antes estos nervios, que viene aquí descendiendo y desciende del lado derecho de la vena cava superior, frénico derecho. Y después se mete entre el pericardio fibroso y la pleura, ¿qué? Mediastínica, ¿verdad? Vamos a poner aquí lo que sería el pericardio. Miren, aquí está el pericardio fibroso. Y entonces entre la pleura mediastínica y el pericardio fibroso va descendiendo el nervio frénico, ¿qué? Derecho. Y aquí vendría el del lado, ¿qué? Izquierdo. Ahí está el de la izquierda. Muy bien, ahora sí más hacia atrás. Entre la carótida y la yugular interna, ¿quién vendría? El vago. Ahí viene el nervio, ¿qué? Vago, ¿verdad? Ahí está el nervio vago. Entre la carótida y la yugular, ¿qué? Interna. Nervio vago pasa por delante de la arteria subclavia derecha. Y ya en este nivel, el vago derecho, ¿qué hace? Da el nervio laringio, ¿qué? Recurrente. Entonces exactamente cuando está pasando por delante de la arteria subclavia derecha, da el nervio laringio recurrente derecho. Este nervio laringio recurrente derecho, ¿qué hace? Hace una cita, ¿verdad? Si hago un corte así vertical, esta sería la arteria subclavia. Por delante de la arteria subclavia, el nervio vago derecho. Y cuando pasa aquí, da el nervio laringio, ¿qué? Recurrente. Esto es anterior y esto es, pues, lo va abrazando, ¿verdad? Hace una cita. Y de ahí, este nervio laringio recurrente se va hacia arriba y ligeramente medial y se mete entre la tráquea y el esófago. ¿Cómo se llama ese espacio? Tráqueo-esofágico, ¿sí? Y en ese espacio tráqueo-esofágico, ¿sí? Antes se tiene que relacionar. Ustedes saben que por delante de la tráquea, en su porción cervical, aquí, esta es la tráquea, en su posición cervical se encuentra, ¿qué estructura? Muy bien, la glándula, ¿qué? Tiroides. Entonces, aquí vendría la glándula tiroides con su istmo y sus lóbulos. Y entonces, los nervios laringeos recurrentes pasan por atrás de los lóbulos de la glándula, ¿qué? Tiroides. De ahí que cuando hay un bocio, ¿qué es el bocio? Crecimiento de la glándula tiroides. ¿Puede comprimir los nervios laringeos recurrentes? Sí, y provocar, ¿qué? Disfonía, ¿verdad? Una ronquera por parálisis de los músculos de la laringe. Porque sabemos que el nervio laringeo recurrente es un nervio importante porque va a inervar casi todos los músculos de la laringe, a excepción del cricotiroideo, ¿sí? Todos los demás están inervados por el nervio laringeo, ¿qué? Recurrente, a excepción del cricotiroideo, que está inervado por ¿quién? Laringeo superior. ¿Qué rama de quién? Laringeo superior. Del vago también, igual del vago, ¿verdad? Bien. Recuerden que los laringios superior e inferior o recurrente también llevan fibras, ¿qué? Sensitivas. Y entonces le da sensibilidad. El laringio superior le da sensibilidad por arriba de la glotis. Y por abajo de la glotis, el laringio inferior o laringio, ¿qué? Recurrente. ¿Okay? ¿Queda claro? Pues ahí está ya, la inervación de la laringe, ya somos expertos. Muy bien. Vamos con el vago izquierdo. Desciende y pasa por delante del arco de la aorta. Y entonces cuando llega al borde inferior del arco de la aorta, ¿qué hace?
da un nervio que también da una asita y se va hacia arriba y pasa en el espacio tráqueo esofágico y también pasando por atrás de los lóbulos de la glándula ¿qué? Tiroides. Entonces, el laringio recurrente derecho se origina a nivel de la subclavia derecha y el laringio recurrente izquierdo a la altura de T4, es decir, a la altura del callado, del arco de la aorta. ¿Un aneurisma del arco de la aorta podrá provocar ronquera? Sí, por lesión del laringio recurrente del lado izquierdo. Un tumor del mediastino, tanto aquí del mediastino superior o aquí en la bifurcación de la tráquea, ¿podrá provocar ronquera? Sí. Porque vamos a suponer que tiene el paciente un linfoma, crecen los ganglios, aquí que se encuentran los ganglios traqueobronquiales, y toman el nervio laringio ¿qué? Recurrente y da ronquera. ¿Ok? Muy bien. Más hacia atrás, ¿qué tendríamos? En el mediastino superior. El esófago, exactamente. Entonces recuerden que el esófago viene por atrás de la tráquea, ¿sí? Y posteriormente el esófago por detrás de la tráquea y por delante de la columna vertebral, ¿sí? Posteriormente se separa de la columna ¿qué? Vertebral para atravesar al diafragma, decíamos, a la altura de T10 en el hiato ¿qué? Esofágico, en este hiato ¿qué? Esofágico. Muy bien. Tenemos aquí entonces al esófago. ¿Qué otro elemento? Más aquí atrás va ascendiendo desde la cisterna de Pequet, el conducto ¿qué? Torácico. Entonces pone el conducto torácico, ¿sí? Y todo este conducto torácico va en el mediastino inferior y después en el mediastino ¿qué? Superior, para desembocar, decían, exactamente la unión de la yugular interna con la subclavia del lado ¿qué? Izquierdo. ¿Qué otros elementos se encuentran aquí muy atrás? El sistema ácigos. Sistema ácigos se va a encontrar en el mediastino superior. La respuesta sería sí. Pero en el mediastino posterior también. La ácigos del lado derecho y la hemiácigos del lado izquierdo. Y la hemiácigos superior del lado izquierdo, pero en el mediastino superior, ¿verdad? En su porción más posterior. Mediastino inferior. Mediastino anterior. ¿Qué hay aquí en el mediastino anterior? Muy bien, restos del timo. Un ligamento externo pericárdico. Y se acabó. Se acabó. Todo el mediastino anterior, ¿sí? Mediastino medio, ¿quién se encuentra? Corazón con el pericardio y las raíces de los grandes vasos, cavas, pulmonares, aorta, ¿verdad? Y el nervio frénico, los nervios frénicos. Mediastino posterior, esófago. Tendríamos por acá, fíjense, la continuación de este gran vaso que viene aquí así. Muy bien, la aorta descendente torácica. Aquí vendría bajando, como la aorta torácica va pasando por atrás del esófago, ¿verdad? Y aquí atravesaba al diafragma a nivel de T12, ¿verdad? Muy bien, entonces tengo la aorta descendente torácica, el conducto torácico. Tenemos el sistema ácigos y tenemos unos nervios que son simpáticos y también llevan fibras viscerales, sensitivas viscerales. ¿Son los nervios qué? Esplácnicos. ¿Sí? Esplácnicos que se originan desde T5, T6 hasta T12. Esplácnico ma-me-mi. Mi mami me mima. ¿Se acuerdan? Ma-me-mi. Mayor, menor y mínimo, ¿verdad? Son los nervios esplácnicos que se van hacia abajo, atraviesan al diafragma, los pilares del diafragma, y llegan a inervar a las vísceras abdominales. Muy bien. ¿Quién limita hacia los lados el mediastino? Los pulmones. ¿Qué parte de qué? La pleura mediastínica, ¿verdad? La pleura mediastínica. ¿Quién limita hacia abajo el mediastino? El diafragma. El diafragma. ¿Con quién se relaciona el mediastino hacia arriba? Con la base del cuello, ¿verdad? A través de la abertura torácica ¿qué? Superior, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa sería la comunicación hacia arriba del mediastino. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ahí vamos? ¿Sí? Páseme el corazón. Para acabar con mediastino, vamos a repasar el cucharón, ¿sale? Desármelo. No le sacas. Pase. Pase todo eso. Pase.
Bien. Corazón. Páseme la funda esa negra. Bueno, para poner el fondo negro. Exactamente. O sea, todos. Muy bien, corazón. Corazón presenta ¿cuántas caras? 3. Algunos dicen 4. Nos vamos a pelear por una cara. Si fuera dinero, sí nos pelearíamos, pero no. Fíjense, tenemos una cara que es la más conocida, que es el externo ¿qué? Costal, ¿verdad? La cara anterior, la cara ¿qué? Externo costal. Muy bien. Después tengo la cara pulmonar izquierda y una pequeña cara pulmonar derecha, que es la que algunos autores no describen, y una cara inferior o diafragmática, ¿verdad? Bien. Tiene un vértice o ápex que está hacia adelante, hacia la izquierda y hacia abajo en relación con la base, ¿verdad? Entonces es una pirámide con base superior y vértice inferior. Entonces el ápex que se encuentra a la altura de lo que era el foco mitral, ¿verdad? De auscultación. Quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, izquierda. Ahí está. ¿Y lo forma qué cavidad del corazón? Ventrículo izquierdo. Muy bien. Después tengo aquí atrás la base. La base del corazón lo forman los atrios. Principalmente el atrio que está en un plano posterior, que es el atrio ¿qué? Izquierdo. Ahí estaría el atrio izquierdo. Esto que se está ahí desarmando, ¿sí? Este es el atrio izquierdo. Acuérdense que el corazón rota de derecha a izquierda y por eso la izquierda queda en un plano ¿qué? Posterior. Entonces esta base está mirando hacia arriba, atrás y a la derecha, contrario al vértice, que era abajo, adelante y a la izquierda. ¿Y se relaciona con qué vértebras? T5 a T8. Y unos libros dicen T6 a T9. Depende qué tan elevado o descendido esté el diafragma, ¿verdad? Y si el paciente está acostado o está sentado de pie, ¿verdad? Entonces se relaciona de T5 a T8 y puede variar de T6 a T9, ¿ok? Muy bien. Y nosotros sabemos que esta base del corazón, que lo forma principalmente, decíamos, esta cavidad, que no se deja aquí, esta, ¿sí? ¿Qué es el atrio qué? ¿Se relaciona con quién? Con el esófago. Acuérdense que el atrio izquierdo hacia atrás se relaciona, ¿sí? Con el ¿qué? El esófago. ¿El atrio qué? Izquierdo, ¿sí? Muy bien. Vamos, decíamos, con la cara externo costal. Tiene un surco. ¿Cómo se llama este surco? Interventricular ¿qué? Anterior. Donde va la arteria interventricular anterior. Que ustedes son expertos en irrigación de corazón, ¿sí? ¿Cómo se llama esta arteria? ¿De dónde viene esta arteria interventricular anterior? De la coronaria ¿qué? Izquierda. Coronaria izquierda. Claro, si me dicen de la aorta, pues todo viene de la aorta, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde viene el tronco celíaco? ¿Dónde viene la gástrica derecha? Aorta, sí, pero rama de rama. ¿Okay? Bien. Entonces viene de la coronaria ¿qué? Izquierda. Quiere decir que lo forma principalmente el ventrículo ¿qué? Derecho y una pequeña porción del ventrículo ¿qué? Izquierdo. Aquí estoy viendo que el ventrículo izquierdo, su perfil lo está formando, el perfil izquierdo lo está formando el ventrículo izquierdo. Quiere decir que el surco interventricular anterior pasa ligeramente al lado derecho del vértice del pulmón, ¿verdad? Que lo forma el ventrículo izquierdo. Muy bien. Vemos que en esta cara externo costal, hacia arriba de los ventrículos, tengo primero este gran tronco. ¿Qué tronco es este? Tronco de la pulmonar. Y este tronco de la pulmonar abrazado por estas dos pequeñas apéndices, las auriculillas o las orejuelas, la auriculilla derecha y la auriculilla izquierda. La derecha forma triangular y la izquierda forma de una S alargada, S itálica, exactamente. Muy bien. Ahora, veo que por atrás de este tronco de la pulmonar voy a quitar esta estructura. ¿Qué estructura estoy quitando? Timo. Era un niño, ¿ya ven? Es un niño, ya, la quité. Y aquí veo atrás del tronco de la pulmonar, ven esta arteria. ¿Qué arteria es esta? La aorta ascendente.
que se codifica con el arco de la aorta. Muy bien, esta es la aorta ascendente. Ven por del lado derecho de la aorta ascendente, ven este gran vaso que se forma de la unión de estas dos venas. Vena cava superior. Esta es la vena cava superior. Aquí les están poniendo la inserción del pericardio fibroso. ¿Sí? Quiere decir que esta porción de la vena cava superior está en el mediastino medio, porque está dentro del pericardio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa sería la cara externo costal. Cara pulmonar izquierda. Esta cara pulmonar izquierda lo forma casi exclusivamente el ventrículo ¿qué? Izquierdo. Y miren, este está viendo ¿hacia dónde? Hacia la izquierda y hacia atrás, ¿verdad? Hacia la izquierda y hacia atrás. Y se relaciona con la cara mediastínica del pulmón ¿qué? Izquierdo, ¿verdad? Y acuérdense que esta cara mediastínica del pulmón izquierdo se presenta la fosa cardíaca, que es muy grande del lado izquierdo. Del lado derecho también hay una pequeña fosita cardíaca, ¿verdad? En la cara mediastinal del pulmón derecho, que lo forma esta cavidad. ¿Qué cavidad es? El atrio derecho. Entonces aquí se relaciona con el pulmón derecho y aquí está relacionado con el pulmón ¿qué? Izquierdo. Ahí estarían mis manos, pulmón izquierdo y pulmón ¿qué? Derecho. Pulmón derecho con el atrio derecho y pulmón izquierdo con el ventrículo ¿qué? Izquierdo. ¿Qué otro elemento forma parte de esta cara? Aquí lo están viendo, esto que está desarmando. El atrio izquierdo o aurícula izquierda, es indiferente, ¿verdad? Muy bien. Veo perfectamente la auriculilla izquierda, ¿sí? La auriculilla izquierda, ¿sí? Y veo la desembocadura de estas dos venas pulmonares, ¿verdad? Las pulmonares izquierda, superior y ¿qué? E inferior. ¿Alguna duda? Salud. Aquí ven parte de esta arteria y esta vena, la marginal izquierda, ¿verdad? Que va en este borde izquierdo del corazón. Vámonos a la cara inferior. La cara inferior está descansando sobre mi mano, ¿verdad? ¿Mi mano qué representaría? El diafragma, el tendón central del diafragma. Entonces, esta cara está viendo hacia abajo y hacia ligeramente atrás, ¿verdad? Sí, ligeramente hacia atrás. Entonces vamos a verla, le damos la vueltecita y ¿qué observamos? Veo primero un surco. Veo este surco que está así transverso, que es el surco coronario. ¿Por qué se llama surco coronario? Porque ahí van las coronarias derecha e izquierda. Y veo este surco vertical, ¿sí? Que es el interventricular posterior, que me separa ventrículo de ventrículo derecho. Y entonces, a diferencia de la cara esternocostal, el ventrículo izquierdo es el que está formando principalmente la cara ¿qué? Inferior o cara diafragmática. ¿Sí? Ahí estaría. Y este sería ventrículo derecho. ¿Okay? Y aquí veo la arteria interventricular posterior o descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha. Esta es coronaria derecha. Muy bien. Veo la base del corazón con el atrio izquierdo y el atrio derecho. Y aquí la base del corazón, observo la llegada de las venas pulmonares, las derechas y las izquierdas, superior, inferior, y la llegada de la vena cava superior y de la vena cava ¿qué? Inferior, en la porción posterior del atrio derecho. Aquí nos están poniendo las reflexiones del pericardio, ¿sí? Fibroso, y la reflexión propiamente del pericardio seroso en parietal y visceral. Y entonces fíjense aquí, por atrás de la arteria pulmonar y de la aorta ascendente, se encuentra el seno oblicuo, exactamente, que el cirujano aquí puede meter su dedo, ¿sí? Ayer lo vimos en el cadáver, ¿verdad? Como entre la arteria pulmonar y la aorta ascendente y atrás la base del corazón, los atrios, se encuentra el seno ¿qué? Transverso. Este es el seno transverso. Y acá atrás se encontraría el seno ¿qué? Oblicuo, que está limitado por las venas pulmonares y la vena cava, sobre todo la cava ¿qué? Inferior. De tal manera que si metemos nuestra mano así en la base del corazón, hacia abajo del corazón, choco aquí, en el seno ¿qué? Oblicuo. ¿Okay? Muy bien. Vamos a meternos a las cavidades del corazón. Y entonces nos metemos a la aurícula o atrio ¿qué? Derecho. Quitamos la auriculilla derecha con la cara lateral del atrio derecho. Y aquí observo una gran cresta.
que la cresta ¿qué? Terminal, que va de la desembocadura de la vena cava superior, que es esto que estamos viendo aquí arribita. Ahí está la vena cava ¿qué? Superior, y el resto del corazón se cayó, pero ahí dos. Y la desembocadura de la vena cava ¿qué? Inferior. Entonces, de aquí hacia acá, de la desembocadura de la vena cava superior por delante y a la desembocadura de la vena cava inferior también por delante de ella, la cresta ¿qué? Terminal. Y de esta cresta terminal estamos viendo que salen como dientes de peine estos, ¿sí? Estos músculos son los músculos ¿qué? Pectíneos, que se dirigen al fondo de este pequeño saquito, que es la auriculilla del lado derecho. Entonces, quiere decir que las paredes de la cara lateral del atrio derecho son las paredes muy ¿qué? Irregulares, muy rugosas, porque están los músculos ¿qué? Pectines. Muy bien. ¿Qué más observo en este atrio derecho? A ver, vamos a ponerlo todo así. Vemos muy bien hacia abajo, ¿verdad? Dirigiéndose hacia abajo, adelante y a la izquierda, ¿sí? Este orificio, que es el orificio atrioventricular derecho, rodeado por su anillo fibroso, y que en ese anillo fibroso se insertan ¿quiénes? Las valvas de la válvula ¿qué? Tricúspide, la septal, la anterior y la posterior. Que en los bordes de estas valvas se van a insertar las cuerdas ¿qué? Tendinosas. Ahí apenitas se ven las cuerdas ¿qué? Tendinosas. Bien. Entonces es el orificio atrio ¿qué? Ventricular. Son los músculos ¿qué? Pectíneos estos de acá abajo. ¿No, verdad? No, ¿verdad? Papilares. Cuerdas tendinosas que nacen de los músculos papilares. Exactamente. Muy bien. Vamos ahora al tabique interatrial. Y en este tabique interatrial, ¿por qué se llama interatrial? Porque separa los dos atrios o las dos aurículas. Estoy dentro del atrio ¿qué? Derecho. Y en el tabique interatrial, en su porción postero-inferior, ¿verdad? Su porción posterior. Aquí anterior está la auriculilla, miren. Me voy hacia atrás, póstero inferior, encuentro esta pequeña excavación. La fosa ¿qué? Oval. Que son remanentes del agujero oval, ¿verdad? Que se cierra por la unión de septum primum, septum secundum durante el nacimiento, y esto da origen, si persiste el agujero oval, da la comunicación que interauricular. Malformación congénita cardíaca más frecuente, y que puede ser que asintomática. Muy bien. Ahora, fíjense, aquí interauricular o interatrial, sí. A ver, fíjense bien. Aquí, entre la desembocadura de la vena cava ¿qué? Inferior. A ver, lo voy a ampliar para que veamos. ¿Ya vieron? Aquí está la superior. Y aquí viene la desembocadura de la vena cava inferior, miren. ¿Ya lo vieron? Ahí está desembocando la pluma. Ahí está, desembocando la pluma. ¿Sí? De hecho, acuérdense que la desembocadura de la vena cava inferior tiene una pequeña valvulita que dirige la sangre hacia el agujero oval. Esto está fríamente calculado, ¿verdad? Para la circulación fetal, ¿verdad? Vendría aquí así la sangre y miren cómo se va directamente hacia el agujero oval, ¿verdad? Pero hay aquí la fosa oval. Entonces, veo por delante de la desembocadura de la vena cava inferior y por atrás del orificio atrioventricular derecho encuentran este edificio. Es la desembocadura del seno ¿qué? Coronario. Acuérdense que el seno coronario es donde va a drenar casi toda la sangre de las arterias coronarias, de las venas coronaria mayor, menor, ¿verdad? Muy bien. Acá está el seno coronario. ¿Alguna duda del atrio derecho? Vámonos al ventrículo derecho. Bueno, vamos al atrio izquierdo para ver las diferencias. Ya se vio una gran diferencia, ¿verdad? ¿Ya la vieron? Miren, voy a poner la pared. Ahí está. Lo quitamos y miren, es lisa. En cambio la del atrio izquierdo, ¿cómo era? Rugosa. Miren, ahí está la diferencia. Derecha, pero nada más quiero que estén atentos, ¿sí? Derecha, sí. Están despiertos todavía. Rugosa. ¿Y del lado izquierdo qué? Lisa, su pared ¿qué? Lateral. Ahí estamos quitando. Lo único que es rugoso, ¿qué es? La auriculilla o la orejuela tiene músculos ¿qué?
Pectíneos, ¿verdad? Es así rugosa. ¿Ok? Muy bien. Veo que en su pared posterior de este atrio derecho, ¿quién está desembocando? Las venas pulmonares, las izquierdas, superior e inferior, y las derechas. Superior, ¿qué? E inferior. Entonces, ahí tengo la desembocadura, ahí están las del lado derecho, aquí se están viendo. Muy bien. Observo que no se observa fosa oval, a veces se observa que un pequeño remanente, ¿verdad? Pequeño remanente, pero no hay propiamente una fosa oval. Muy bien. Observo que en su porción anterior, ¿qué se encuentra? Vamos a armar esto. Este orificio, ¿verdad? Ahí está. Para terminar rápido, ¿sí? Es el orificio atrioventricular, ¿qué? Izquierdo, rodeado también por su anillo fibroso. Los anillos fibrosos uniéndose en los trígonos fibrosos derecho e izquierdo, ¿verdad? Y este con dos valvas principalmente, anterior y posterior. Y abajo sus cuerdas, ¿qué? Tendinosas. Estas las cuerdas, ¿qué? Tendinosas. Muy bien. Esto es el seno, ¿qué? Coronario, que está en el surco coronario entre el atrio izquierdo y ventrículo izquierdo, pero desemboca en el atrio, ¿qué? Derecho. Ahí está desembocando en el atrio derecho. Vámonos ahora a los ventrículos. Y entonces, bueno, a este ya le robaron el ventrículo derecho, su pared anterior, ¿verdad? Ahí está. Quito aquí la pared anterior del ventrículo derecho. Y observo que tiene dos cámaras, ¿se acuerdan? Una cámara de llenado, que es posterior e inferior, y una cámara de vaciamiento, que es anterior y superior. Veo que la cámara de llenado se comunica hacia arriba y atrás con el orificio atrioventricular derecho, con la válvula, ¿qué? Tricúspide. Mientras que la cámara de vaciamiento se dirige hacia arriba con este orificio, que es la salida del tronco de la pulmona. Que se acuerdan que aquí las paredes son no contráctiles, ¿verdad? Que se llama el infundíbulo de la arteria, ¿qué? Pulmonar, ¿verdad? Y que en la salida de este infundíbulo se encuentra la válvula pulmonar con tres valvas, ¿verdad? Una valva anterior y dos posteriores, izquierda y derecha, ¿sí? Y que se abre durante la sístole del ventrículo derecho. Mientras que se abre en la sístole esta válvula pulmonar, se cierra la válvula, ¿qué? Tricuspidia, y da el primer ruido en el ciclo cardíaco, ¿verdad? Mientras que cuando llega la diástole, se cierra la válvula pulmonar y se abre la válvula tricúspide, ¿verdad? Y el cierre de la válvula pulmonar y aórtica da el segundo ruido del ciclo, ¿qué? Cardíaco. Muy bien. Podemos observar que las paredes de este ventrículo derecho son, ¿qué? Menos gruesas, medio centímetro contra centímetro y medio del ventrículo, ¿qué? Izquierdo. Esto es debido a que aquí es donde se inicia la circulación menor o circulación pulmonar, que ofrece menos resistencia al ventrículo derecho, a diferencia del ventrículo izquierdo, que es la circulación mayor, que ofrece una gran resistencia, ¿verdad? De 80 milímetros de mercurio, aquí mientras que 8 a 12. Muy bien. Observo que la luz de este ventrículo derecho, sus paredes son rugosas, son las trabéculas carnosas, ¿verdad? Unas forman relieves, otras forman puentes y otras forman, ¿qué? Pilares, ¿verdad? Y los pilares son los músculos, ¿qué? Papilares, anterior, posterior y septal, donde nacen las cuerdas tendinosas que llegan a las valvas de la válvula, ¿qué? Tricúspide en este caso. Muy bien. Observamos que hay una trabécula carnosa que forma un puente. La banda moderadora o trabécula septomarginal o fascículo arqueado. Todo es lo mismo, ¿verdad? Pancho, Paco, Francisco, güey. ¿No? Sería todo. Okay, muy bien. Entonces, ¿qué importancia? ¿De dónde a dónde va este fascículo arqueado? Muy bien, del tabique interventricular hacia la pared anterior, donde nace el músculo papilar anterior. Exactamente, aquí vendría. ¿Okay? ¿Y por qué se llama banda moderadora? La rama derecha del haz de His o haz, ¿qué? Atrio, ¿qué? Ventricular, ¿verdad? La rama derecha. Muy bien. Okay. Muy bien. Fíjense, vean la forma del tabique interventricular.
Vean lo que estoy viendo aquí del ventrículo derecho y vean en el ventrículo izquierdo. ¿Qué diferencia ven? Que es convexa, ¿verdad? Es decir, hace una curvatura convexa hacia el ventrículo ¿qué? Derecho. Hace que el ventrículo derecho tiene una cavidad de forma semilunar. En cambio, en el ventrículo izquierdo, al corte transversal, tiene forma ¿qué? Cilíndrica, ¿sí? O circunferencial, ¿ok? Muy bien. Por eso tiene mayor capacidad el ventrículo izquierdo que el ventrículo ¿qué? Derecho, ¿ok? ¿Se acuerdan que este tabique interventricular tiene dos porciones? ¿Cuáles son? Una membranosa y muscular. Membranosa, tercio superior, y muscular, 2/3 ¿qué? Inferiores. Ustedes también saben que en la unión de la porción membranosa y porción muscular, del lado derecho, exactamente, la rama izquierda del haz atrioventricular, haz de His, atraviesa el tabique interventricular para llegar hacia el ventrículo ¿qué? Izquierdo. Lo está atravesando efectivamente. Del lado derecho no tiene que atravesarlo porque este sistema de conducción va del lado derecho, las cavidades derechas. Muy bien. Doctor, ¿ahí dónde estaría la cresta supramarginal? Miren, la cresta supramarginal estaría aquí. Estaría entre lo que sería la salida de la arteria pulmonar y aquí el anillo atrioventricular derecho. Esta es la cresta supramarginal. Es decir, separa en la porción superior la cámara de llenado de la cámara de vaciamiento. Es la cresta supraventricular. Ventrículo izquierdo, igual, ¿verdad? En su base, dos orificios. El orificio de la válvula ¿qué? Mitral. Y el orificio, aquí lo están viendo apenitas, ¿se ve ahí? Ahí está, aquí, ¿verdad? ¿Qué apenas se ve? ¿Qué es el orificio de quién? Aorta Ay, no quiere, pero aquí está, ahí. De la aorta ¿qué? Ascendente. Ahí está saliendo, ¿ok? Sería esto, aquí. ¿Verdad? Ese sería ahí el vestíbulo de la aorta, ¿verdad? El vestíbulo aórtico, que también tiene paredes rígidas, no contráctiles, y ahí se encuentra la válvula ¿qué? Aórtica, con tres valvas, ¿verdad? Una posterior y dos anteriores, derecha e izquierda. Y que por arriba de esta válvula aórtica se encuentran los senos ¿qué? Coronarios, los senos aórticos, ¿verdad? Que del lado derecho está saliendo la coronaria derecha y del lado izquierdo están haciendo la coronaria izquierda. Y ustedes saben que la coronaria izquierda, este tronquito, se divide en la interventricular anterior y la circunfleja, que se va por el surco ¿qué? Coronario del lado izquierdo, y se puede unir con la coronaria derecha cuando esta da la arteria interventricular ¿qué? Posterior. Ahí está. A ver otra vez eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez las arterias, ¿no? Coronaria izquierda. Coronaria izquierda nace del seno coronario izquierdo o seno aórtico izquierdo, ¿verdad? Va y fíjense, está al lado derecho de esta arteria. ¿Qué arteria es esta? Pulmonar, del lado izquierdo de la pulmonar. Ahí se divide en la interventricular anterior, que pasa al lado izquierdo de la pulmonar y va por el surco interventricular anterior. Y va a irrigar la cara anterior del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Y va a irrigar la porción anterior del tabique interventricular. La otra rama que da la coronaria izquierda, que es esta, es la arteria que circunfleja, que va por el surco coronario pero del lado izquierdo. ¿Sí? Acá está el surco coronario. Acá está el seno coronario. Y esta arteria circunfleja da origen a la marginal izquierda, que va a ir por el lado izquierdo del corazón. Y en ocasiones da la interventricular posterior, cuando la coronaria izquierda es dominante. Lo común es que la coronaria derecha dé la interventricular ¿qué? Posterior. Entonces la circunfleja se une a la coronaria derecha cuando la coronaria derecha da la interventricular ¿qué? Posterior. Coronaria izquierda, derecha. Miren cómo se está originando del lado derecho, ¿sí? De la arteria ¿qué? Pulmonar. Desciende y va por el lado derecho del surco ¿qué? Coronario. Y termina dando la interventricular ¿qué? Posterior. Y esta interventricular posterior, miren cómo va irrigando la cara diafragmática
del ventrículo derecho y ventrículo ¿qué? Izquierdo. Y el tercio posterior del tabique interventricular. Da la arteria marginal derecha y da unas ramitas aquí ventriculares anteriores y hacia el atrio ¿qué? Derecho. Acuérdense que la coronaria derecha es la más importante para irrigar el sistema de conducción del corazón, ¿verdad? Al nodo senoatrial y al nodo atrio ventricular. Pero también en menor porcentaje está irrigado por la coronaria izquierda. ¿Okay? Por eso los infartos en el territorio de la coronaria derecha dan más arritmias cardíacas, esos infartos, por lesión del nodo senoatrial o del nodo atrio ventricular. ¿Okay? Muy bien. Ahora sí ya quedó claro. ¿Sí? Muy bien. Doctor, ¿el Sí. nodo atrioventricular está en el atrio derecho? El nodo atrioventricular se encuentra exactamente, vamos a ponerlo aquí, mire. Deje armar el corazoncito este. Está muy difícil. Es una prueba de inteligencia aquí. O sea. No se ría. Ya. Ahí está, ya lo armé. Ahí está. Fíjense, preguntan. Preguntan dónde está el nodo atrioventricular. Mire, el nodo atrioventricular estaría en este punto, mire, aquí. Es decir, está inmediatamente por delante de la desembocadura de ¿quién? Del seno coronario. Aquí está el seno coronario, aquí inmediatamente por delante, en relación con el tabique interatrial, en el atrio ¿qué? Derecho. Ahí está el nodo atrioventricular. Y este nodo atrioventricular desciende y se relaciona con la valva septal de la válvula tricúspide, ¿sí? Es decir, se relaciona con el surco, con el tabique atrioventricular, porque acuérdense que esta valva septal está un poquito hacia abajo, y entonces parte de la porción membranosa del tabique interventricular se relaciona con el atrio derecho y se relaciona con el ventrículo izquierdo, por eso se llama tabique atrioventricular. Después de ahí desciende, pasa medial, o más bien pasa lateral a la valva septal de la válvula tricúspide y después llega al tabique interventricular, pero ahora ya dentro del ventrículo derecho. Y en la unión de la porción membranosa y porción muscular del tabique interventricular da la rama derecha, que se va aquí, lo que decía en el fascículo arqueado, ¿sí? Y la rama izquierda que perfora al tabique interventricular, que decía el doctor, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde estaría el nodo senoatrial? En el atrio derecho estaría aquí. ¿Dónde es aquí? Exactamente por delante de la desembocadura de la vena cava superior. Es decir, en el extremo superior del surco terminal, que en la profundidad forma la cresta terminal, pero en la superficie del atrio derecho forma el surco terminal. Recuerden que el nodo senoatrial está subepicárdico. En cambio, el nodo atrioventricular está subendocárdico. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda aquí del corazoncito? Ya que quedó ahí todo desarmado. ¿No? No digan groserías, no digan groserías. Pulmones. ¿Cuántos pulmones hay? Derecho, izquierdo, así es el examen. ¿Cuántos pulmones hay? 2, 3, 4. 3. Casi. Medio punto, casi le... Muy bien. Vértice, base. Base, cara diafragmática, vértice, decíamos es lo que está como... tiene un capuchón que es la pleura, ¿qué? Cervical, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otras caras tiene? ¿Cara qué? Costal y cara mediastinal. La base es la cara ¿qué? Diafragmática. Muy bien. La cara costal no tiene chiste, tiene los surcos costales, las impresiones de las costillas y es convexa, ¿verdad? Vamos a observar que la cara diafragmática está así excavada y del lado derecho se relaciona con el lóbulo derecho del hígado
El lado izquierdo se relaciona con el lóbulo izquierdo del hígado y con el fondo del estómago. ¿Ahí vamos? Bien. Si veo la cara mediastínica del pulmón derecho, ¿sí? Veo la cara mediastínica del pulmón derecho. Esto sería el borde anterior del pulmón derecho, ¿sí? Y acá la porción posterior. Entonces, esto es anterior y esto es posterior. Cara mediastínica del pulmón derecho, casi en su porción central, ¿qué se encuentra? El ilio, ¿verdad? Es el ilio pulmonar. En este ilio pulmonar, ¿quién está introduciéndose? El pedículo pulmonar, ¿verdad? El elemento más posterior es el bronquio principal, que a veces ya está dividiéndose, ¿verdad? Sobre todo el del lado derecho ya está dividiéndose hacia el lóbulo superior. Después adelante vendría ¿quién? La arteria pulmonar. Y hacia abajo y adelante estarían las venas ¿qué? Pulmonares, ¿verdad? Aquí anterior e inferior las arterias ¿qué? ¿Son los únicos elementos que están en el pedículo? No. ¿Hay nódulos linfáticos y ganglios? Sí. ¿Nervios? También, nervios viscerales, ¿verdad? Muy bien. Si es el pulmón derecho, ¿qué relaciones va a tener este pulmón derecho? Aquí tenemos una gran excavación. Es la fosita cardíaca, que se relaciona ¿con quién? Atrio derecho. Tengo aquí un pequeño surco que llega a esta fosita. Vena cava superior. Y después aquí veo un arquito que está pasando sobre el pedículo pulmonar. Muy bien, es el arco de la vena ácigos. Ya sabemos que la vena ácigos desemboca en la pared posterior de la vena cava ¿qué? Superior. Muy bien. ¿Qué otras relaciones tengo aquí? Esófago, que el esófago se relaciona con la cara mediastínica de los dos pulmones. Okay, muy bien. Vamos ahora al pulmón ¿qué? Izquierdo. Entonces vamos al pulmón izquierdo, su borde anterior del pulmón izquierdo. Borde anterior del pulmón izquierdo que presenta una pequeña escotadura cardíaca, ¿verdad? Entonces esto es anterior y esto es posterior. Y aquí tendríamos el ilio con el pedículo. Muy bien. Veo acá una gran fosa cardíaca que también se limita aquí con esta escotadura cardíaca, que es para el ventrículo ¿qué? Izquierdo. Que ya decíamos la cara pulmonar izquierda, ¿verdad? Ventrículo ¿qué? Izquierdo. Veo aquí un surco que tiene esta forma. Es el surco del arco de la aorta, ¿verdad? Es el surco del arco de la aorta. Y veo aquí parte de los surcos de los troncos supraórticos, sobre todo el surco del tronco brachiocefálico. Okay, muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se relaciona con el esófago? Sí, también aquí se está relacionando con el esófago. Muy bien. ¿Qué otras características tienen los pulmones? Presentan unas ¿qué? Fisuras o surcos. O cisuras. Fisura o cisura es lo mismo, ¿verdad? Fisura y cisura. ¿Okay? ¿Qué es la cisura qué? Oblicua, que es la más grande, ¿sí? Pero el pulmón derecho tiene aquí otra fisura horizontal, que no tiene el pulmón ¿qué? Izquierdo. Si veo por atrás los pulmones, ¿sí? Pulmón derecho y pulmón izquierdo, ¿sí? Veo aquí la fisura ¿qué? Oblicua, aquí la fisura oblicua. Entonces, pulmón derecho, pulmón izquierdo, lóbulo superior, lóbulo ¿qué? Inferior. Quiere decir que en la cara posterior de los pulmones lo forman el lóbulo superior y el lóbulo ¿qué? Inferior. En cambio, en la cara anterior de los pulmones lo forman lóbulo superior, lóbulo medio del lado derecho y una partecita del lóbulo ¿qué? Inferior. Y del lado izquierdo, puro lóbulo superior y lóbulo ¿qué? Inferior. ¿Sí? Ok, muy bien. Si vemos una cara lateral del pulmón derecho, ¿se acuerdan que aquí va a ver la relación? Esto es anterior, esto es posterior. Aquí viene la fisura oblicua y acá la fisura ¿qué? Horizontal. ¿Se acuerdan cómo proyectábamos las cisuras? La fisura oblicua, anatomía de proyección. Aquí. ¿Se acuerdan que venía desde T3, más o menos? T3. Y después descendía, ¿sí? Bajaba tercera, cuarta, quinta costilla y se iba por el quinto espacio ¿qué? Intercostal.
Y entonces iba por todo el quinto espacio intercostal hasta llegar al borde inferior del pulmón, ¿verdad? ¿Es la cisura qué? Oblicua. Que una forma de proyectarla sería decirle al paciente que colocara su mano en la nuca, ¿verdad? Y entonces la escápula hace esto. Se dirige así hacia arriba y lateral, ¿verdad? Aquí estaría la columna vertebral. Y entonces el borde medial de la escápula va más o menos siguiendo la cisura ¿qué? Oblicua, ¿verdad? Quiere decir que aquí está el lóbulo superior y acá está el lóbulo inferior. Estoy en la cara posterior del tórax, ¿verdad? La cisura horizontal. Esta cisura horizontal va a nacer, la proyecto, cuando la cisura oblicua atraviesa ¿qué línea? La línea línea axilar media, exactamente. De ahí, cuando la cisura oblicua, que va en el quinto espacio intercostal, atraviesa la línea axilar media, ahí es cuando nace la cisura ¿qué? Horizontal. Que después se dirige hacia adelante y va a llegar al borde anterior del pulmón, a la altura del cuarto cartílago ¿qué? Costal. ¿Okay? Entonces, esa es la proyección de las cisuras del pulmón. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya decíamos que el vértice del pulmón está cubierto por la pleura cervical y que hacia adelante se relaciona con la arteria y la vena ¿qué? Subclavias, ¿verdad? Muy bien. Seguimos y vamos a observar que cada lóbulo del pulmón está dividido en segmentos broncopulmonares, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los segmentos broncopulmonares? Pulmón derecho, del lóbulo superior. APA, ¿verdad? APA, oye APA, ¿verdad? Apical, posterior y anterior, ¿verdad? Lóbulo medio, pulmón derecho. Exactamente. López Mateos, ¿verdad? Expresidente, que en paz descanse. Lateral y medial, ¿verdad? Muy bien. Y el lóbulo inferior ama a otro expresidente, López Portillo. Apical, todos son basales, ¿verdad? Basal apical o basal superior. Basal medial, basal anterior, basal lateral y basal ¿qué? Posterior. Muy bien. Pulmón izquierdo. Nada más tiene lóbulo superior y lóbulo ¿qué? Inferior. Lóbulo superior. Ápico posterior, ¿verdad? El ápico posterior. Se unen generalmente el apical con el posterior. Y tenemos el anterior, ¿ok? No tiene lóbulo medio, pero dentro del mismo lóbulo superior hay un lóbulo medio oculto, que es el lóbulo de la língula. ¿Y qué dice língula? Dice que sí. ¿Qué dijo língula? Dijo que sí. Ah, bueno, superior e inferior. Y el lóbulo inferior, que es el más grande, generalmente no tiene el medial, pero algunos dicen que se fusiona, ¿ok? Que se fusiona. Entonces, tiene el apical o basal superior, el anterior, el lateral y el posterior. Y a veces tiene un medial oculto, ¿ok? Le falta la M para amar. Quiere decir que este tiene 9 y este tiene 10. Algunos dirán, no, pues si este une tendrá 8, ¿verdad? Ah, pero a veces están separados, tendrá 10. ¿sí? Entonces generalmente tiene menos de 10, ¿ok? Tiene menos de 10, 9 u 8. Depende de estas variantes, ápico posterior y si tiene el medial, o también le llaman segmento broncopulmonar cardíaco, ¿verdad? Muy bien. Ahí vamos. ¿Qué importancia tiene la segmentación broncopulmonar? ¿Se puede extirpar un pedazo sin que se afecte? Perfecto. Puede el cirujano hacer la resección de una rebanada de un segmento broncopulmonar sin que se afecte el resto de los segmentos broncopulmonares, a pesar que son del mismo ¿qué? Lóbulo. Es decir, son unidades anatomofuncionales ¿qué? Independientes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si vemos con una lupa, no necesariamente una lupa, pero así, si vemos con detalle la superficie del pulmón, presenta ¿qué? Unos pequeños lobulillos que son caras poliédricas, que están limitados por tabiques de tejido conectivo, que son los lobulillos ¿qué? Pulmonares ¿qué? Secundarios. Si vemos aquí la superficie de un pulmón, ¿sí? Ahí lo están viendo, ¿sí? Este sería el pulmón izquierdo, ¿ya lo vieron? Acá está el lóbulo superior, ápico posterior, anterior y língula superior, inferior, ¿ya lo vieron? Este es el lóbulo superior, ¿ok? Y vean cómo
presenta unas pequeñas carillas poliédricas que miden más o menos 1,5 centímetros, un través de dedo, que son los lobulillos ¿qué? Secundarios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos lobulillos secundarios, los bronquios, bronquiolos, bronquiolos terminales, ¿se acuerdan? Y después tenemos los bronquiolos terminales, que miden, ¿qué calibre tienen los bronquiolos terminales? 1 milímetro. Entonces van dividiéndose los bronquios, hasta llegar a los bronquiolos, miden 1 milímetro, y estos son los que se meten al lobulillo, ¿qué? Secundario. ¿Sí? Y entonces, y en este lobulillo secundario, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a dividir, pero en el hasta dar origen ¿a qué? A los bronquiolos ¿qué? Respiratorios, de donde nacen los sacos alveolares, conductos alveolares y sacos ¿qué? Y eso ya forma el lobulillo ¿qué? Primario, que propiamente la unidad anatomo-funcional del pulmón, ¿verdad? Es donde se realiza ya la hematosis, es decir, donde se realiza la función del pulmón, que es el intercambio gaseoso, que es a través de los bronquiolos respiratorios, que es donde termina el bronquiolo terminal, que se llama. Aquí tenemos primero el bronquiolo. Este bronquiolo se empieza a dividir, da el bronquiolo terminal, que se continúa con el bronquiolo respiratorio, donde se realiza ya la hematosis, conductos alveolares, sacos alveolares, y esto forma el lobulillo ¿qué? Primario, que está dentro. El lobulillo primario está formando, muchos lobulillos primarios forman parte del lobulillo ¿qué? Secundario. Y acuérdense que el bronquiolo, a diferencia del bronquio, carece de cartílago. Y entonces quiere decir que de los tabiques del lobulillo secundario, de estos tabiques nacen fibras elásticas que están sosteniendo a los bronquiolos. Y estas fibras elásticas jalan y abren la luz del bronquiolo, están jalándolo y abren la luz del bronquiolo. Y acuérdense que el bronquiolo ya no tiene células productoras de moco, porque si aquí había una célula caliciforme, este moquito sería un moquito asesino, ¿no? Porque bloquearía al bronquiolo. Y entonces por más que tosamos, ahí está cerrado, ¿verdad? ¿Quién irriga los pulmones? Irrigación de los pulmones. Muy bien, tiene una irrigación ¿qué? Nutricia y ¿qué? Funcional. ¿Quién da la irrigación nutricia? Arterias bronquiales. ¿Quién da la irrigación funcional? Arterias ¿qué? Pulmonares. Arterias pulmonares, ¿de dónde nacen? De la arteria pulmonar, del tronco de la arteria ¿qué? Pulmonar, ¿verdad? La arteria pulmonar nació ¿de qué ventrículo? Derecho. Se divide en arteria pulmonar derecha, izquierda, y después esta arteria pulmonar, que lleva ¿qué tipo de sangre? Desoxigenada. Da las arterias lobares, pulmonares, ¿sí? Y ya regresa la sangre por las venas ¿qué? Pulmonares. Las arterias pulmonares llevan el mismo trayecto que las venas pulmonares, no, ¿verdad? Mientras que las venas pulmonares van en las paredes de los tabiques, de los bronquiolos, de los lobulillos secundarios, las venas pulmonares, las arterias pulmonares van con los bronquios. Lo pongo azul porque lleva sangre ¿qué? Y aquí lo pongo rojo porque lleva sangre ¿qué? Arterializada, ¿verdad? Muy bien. Ahí vamos. Entonces, esa fue la irrigación ¿qué? Funcional. Las arterias bronquiales, ¿de dónde vienen? De la aorta ¿qué? Torácica. La arteria bronquial izquierda principalmente, porque la arteria bronquial derecha puede nacer ¿de dónde? De la arteria de la tercera intercostal posterior ¿qué? Derecha, ¿verdad? Y estas arterias bronquiales que llevan sangre oxigenada acompañan ¿a quiénes? A los bronquios, ¿sí? Van acompañando a los bronquios. Acuérdense que nadie está a la fuerza aquí, ¿sí? El que gusta se puede retirar, ¿sí? Okay. Muy bien.
Entonces vamos a tener que las arterias bronquiales, ¿sí?, nacen entonces de la aorta torácica, ¿sí?, la del lado derecho desciende de la tercera bronquial derecha, posterior derecha, ¿verdad? Estas arterias bronquiales acompañan a los bronquios y después regresan las venas, ¿qué?, bronquiales. Y las venas bronquiales también acompañan a los bronquios. ¿Y a dónde van a desembocar las venas bronquiales? ¿A dónde desembocan? A la vena ácigos. Van a desembocar al sistema ácigos. La ácigos del lado derecho y la hemiácigos del lado, ¿qué?, izquierdo. Sobre todo la hemiácigos accesoria, que es la superior, ¿verdad? ¿Hay anastomosis entre las venas bronquiales y las venas pulmonares? Hay anastomosis entre las venas pulmonares que llevan sangre, ¿qué?, arterial, y las venas bronquiales que llevan sangre venosa. Sí, es un cortocircuito arteriovenoso, ¿qué?, fisiológico, ¿verdad? Quiere decir que la sangre que llega al atrio izquierdo no es 100% oxigenada, sino es ligeramente contaminada por las venas, ¿qué?, bronquiales, ¿okay? Son cortocircuitos que cuando son demasiado intensos son patológicos, como sucede en algunas patologías pulmonares, ¿okay? Muy bien. ¿Cómo va el drenaje linfático de los pulmoncitos? ¿Quién nos dice? ¿Se acuerdan que viene el plexo pulmonar superficial o subpleural y el plexo pulmonar, ¿qué?, profundo? Como su nombre lo dice, el superficial o subpleural va por abajito de la pleura visceral y va a dar a estos linfonódulos que están aquí en el pedículo, que son los broncopulmonares, ¿sí? El profundo irá acompañando a los bronquios, ¿verdad?, a los bronquios, a los bronquiolos, ¿sí?, y ya irá a desembocar a pequeños nódulos pulmonares, y estos nódulos pulmonares a los a los broncopulmonares. Después, ¿qué hacen estos broncopulmonares que están a nivel del ilio? Van a desembocar, ¿sí?, en unos linfonódulos que se encuentran ¿en dónde? En la bifurcación de la tráquea. Vamos a ilustrar aquí la bifurcación de la tráquea, que son los linfonódulos, ¿qué? Exactamente, los tráqueo, ¿qué?, bronquiales. Entonces vendrán aquí así, por arriba y abajo de la bifurcación de la tráquea, los tráqueo, ¿qué?, bronquiales. Después, estos tráqueo bronquiales van a drenar aquí a esta cadena de linfonódulos. ¿Cómo se llaman estos? Son los troncos, ¿qué? Bronco, ¿qué? Mediastínicos, exactamente. Entonces aquí tengo los troncos bronco mediastínicos, ¿sí?, que reciben estos pequeños ganglios paratraqueales. Y los troncos broncomediastínicos, ¿a dónde van a desembocar? ¿Se acuerdan que van? El del lado izquierdo se va al conducto torácico y el del lado derecho al conducto linfático, ¿qué?, derecho. Que acuérdense que también estos, tanto el conducto torácico como el conducto linfático derecho, aparte del tronco broncomediastínico que recibe los tráqueo-bronquiales, también recibe los ganglios linfonódulos cervicales, ¿qué?, profundos, ¿verdad? Y también los nódulos linfáticos, ¿sí? Ahora sí les quedan esos infrasupraclaviculares que vienen acá del tronco subclavio, que recibe la linfa del miembro superior, pero también de la linfa de la glándula mamaria, de los ganglios o linfonodos axilares, ¿verdad? Anteriores, bueno, más bien serían, sí, anteriores o pectorales, los apicales, los centrales, ¿sí? Los paresternales, esos irían ¿dónde? Acompañando a qué arterias? Las torácicas internas, exactamente. Entonces, acuérdense que las torácicas internas, esas nacen ¿de qué arteria? La subclavia. Vamos a poner aquí esquemáticamente el esternón, apéndice gifoides. Esto es un esternón, ¿sí? Pasa que lo agarraron a patadas, pero ahí está el esternón. ¿Qué estoy poniendo ahí? Exacto, las cartílagas costales, de las verdaderas, ¿sí? ¿Son 7? 1, 2, 3. Ahí están, 7, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos las torácicas, ¿qué? Internas, que van por atrás de los cartílagos costales y a los lados del esternón. Y estas torácicas internas naciendo de la arteria, ¿qué? Subclavia, dando las intercostales, ¿qué? Anteriores, las 7 primeras, y después dividiéndose en 2 arterias, ¿verdad? La epigástrica superior y la
La musculofrénica, ¿verdad? Y la musculofrénica dando las intercostales anteriores de la 8, 9 y 10, ¿verdad? ¿Ok? Ahí vamos. Muy bien. Y esta epigástrica superior, ¿se acuerdan que se une con la epigástrica inferior que viene de la ilíaca externa? Exactamente. Ok. Muy bien. Entonces, acompañando a esta torácica interna, van los linfonodos que dice usted, ¿son los qué? Paraesternales. Aquí estarían los paraesternales. ¿Estos paraesternales reciben la linfa de la glándula mamaria? La respuesta sería sí, ¿verdad? De las porciones mediales de la glándula mamaria. Entonces, ahí estaría la glándula mamaria, un dibujo medio pornográfico. Ahí está, ¿sí? Y entonces, de las porciones mediales de la linfa, de la glándula mamaria, van a los ganglios paraesternales. Y estos paraesternales, ¿estamos de acuerdo? Van a desembocar a los troncos broncomediastínicos, exactamente. Entonces, más hacia arriba, estos paraesternales desembocan en los troncos broncomediastínicos, ¿okay? Que ya van al tronco linfático derecho o al conducto torácico del lado ¿qué? Izquierdo. ¿Okay? Entonces, ahora, estos nódulos linfáticos paraesternales ¿se comunican con los del lado contrario? Sí. Y entonces son los casos raros en un cáncer mamario, puede ser ¿qué? Bilateral, a través de esta unión entre los nódulos linfáticos ¿qué? Paraesternales. ¿Okay? Muy bien. Ya casi nos vamos, faltan 10 minutos, ¿ok? Muy bien. ¿Qué otra? ¿Quién inerva a los pulmones? Los pulmones. Fíjense, no pleura mediastínica. El plexo pulmonar, exactamente. Y hay dos plexos pulmonares, ¿verdad? Superficial y ¿qué? Profundo. Entonces tengo un plexo pulmonar superficial y un plexo pulmonar ¿qué? Profundo. ¿Ok? Que están en relación aquí con la bifurcación del tronco de la pulmonar, ¿verdad? Y otro que está allí por abajo del arco de la aorta, ¿verdad? Plexo pulmonar superficial y profundo. Estos plexos pulmonares tienen fibras simpáticas y fibras ¿qué? Parasimpáticas. Las fibras parasimpáticas de ¿quién las da? Los nervios vagos, ¿verdad? Mientras que las fibras simpáticas, la cadena simpática. Los primeros 5 ganglios, ¿sí? Simpáticos T1 a T5, ¿verdad? Da los nervios cardíacos, nervios pulmonares simpáticos, ¿verdad? Y los parasimpáticos nacerán del nervio ¿qué? Vago. ¿Okay? Recuerden que los nervios simpáticos pulmonares que vienen de T1 a T5, ¿qué efecto tienen sobre los pulmones? Sobre todo broncodilatación. Dilatan los bronquios y disminuyen las secreciones traqueobronquiales. Es decir, favorecen la ventilación. En cambio, las fibras parasimpáticas que vienen de los nervios vagos, broncoconstricción y aumento de las secreciones traqueobronquiales. Por eso, cuando un sujeto está anestesiado, en anestesia general, bajo ventilación controlada, se le da atropina para inhibir la secreción traqueobronquial y para favorecer la ventilación durante la anestesia, ¿verdad? Estos nervios simpáticos y parasimpáticos también llevan fibras sensitivas viscerales. ¿Sí? Las que van en los simpáticos, de T1 a T5, llevan fibras viscerales sensitivas, de dolor sobre todo, que es un dolor visceral muy difuso, que generalmente se manifiesta como dolor visceral referido en el soma. El paciente no dice, me duele el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Sino se señala acá su pecho, ¿verdad? Tengo neumonía, dice, le duele, ¿okay? Me duele el pulmón, ¿verdad? En cambio, las parasimpáticas llevan fibras que sirven para integrar arcos reflejos viscerales en el pulmón, sobre todo para el ritmo ¿qué? Respiratorio. Entonces llevan información de distensión o de colapso de los bronquiolos y de los alveolos, y integran el arco reflejo para la inspiración y expiración, que es el reflejo de Herring-Brauer. Ya lo estudiarán en fisiología. ¿Ok? Muy bien. Pleura. ¿Cómo se dice la pleura?
Parietal y visceral. La visceral está en contacto íntimo ¿con quién? Pulmón. ¿Se mete en las fisuras? Sí, ¿verdad? Se mete aquí en las fisuras aquí quedó todo chico. Ahí está. ¿Quién la irriga? La pleura visceral. Las arterias bronquiales. Es decir, lo mismo que la nutrición del pulmón, ¿verdad? Porque está íntima. ¿Quién la inerva? El vago y los nervios simpáticos pulmonares, ¿verdad? El plexo ¿qué? Pulmonar, superficial y profundo, le da la inervación, perfecto. En cambio, la pleura parietal, ¿cómo se divide? Por sección, por sus relaciones, ¿verdad? Costal, diafragmática, mediastínica y cervical. Que acá abajo formaba los recesos, que decían hace rato, los costos mediastínicos. Que en la cara mediastínica de los pulmones, ¿se acuerdan que la reflexión de la pleura mediastínica con la pleura visceral que rodea al pedículo formaba aquí un pequeño ligamento? Es el ligamento pulmonar, que se llama ligamento ¿qué? Triangular. ¿Okay? El ligamento triangular o ligamento ¿qué ahora? Pulmonar. Que a veces llega hasta abajo y se fija el diafragma. ¿Okay? ¿Quién inerva a la pleura parietal? Bueno, es inervación somática, ¿verdad? Entonces, ¿la pleura parietal es muy dolorosa? Sí, porque tiene inervación somática. Igual que el peritoneo parietal, ¿verdad? Es cuando el paciente refiere el dolor bien localizado en la pared abdominal, cuando está irritado el peritoneo ¿qué? Parietal. Por eso ya cuando el apéndice está muy irritada, irrita el peritoneo parietal y el paciente ya le duele donde está el apéndice. Antes es un dolor visceral que refiere hacia el mesogástrico, ¿verdad? Aquí sucede lo mismo, la pleura parietal tiene inervación somática, es decir, la misma inervación que las paredes del tórax y de las cavidades del tórax. Entonces, ¿quién inerva las paredes del tórax? Los nervios ¿qué? Intercostales. Entonces, la pleura costal, nervios intercostales. Pleura mediastínica, frénico. Pleura diafragmática, frénico con nervios intercostales. ¿Sí? Es decir, la misma inervación somática que todas las paredes del tórax. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas? ¿Cómo se siente para el examen? ¿Mande? ¿Bien o mal?